Muy bien. Bueno, jóvenes, muy buenas noches. Nuevamente continuamos con nuestra clase de hoy, miércoles 6 de abril. ¿Ya? Bueno, estábamos revisando, por ejemplo, este tema de lo que concierne a las exportaciones y hemos podido visualizar, ¿no es cierto?, que en el top, ¿no?, en los tres primeros, están Santa Cruz, Potosí y La Paz, ¿no? Con una extrañez, desde mi punto de vista, que es Cochabamba, que está prácticamente en penúltimo lugar, ¿sí? O antepenúltimo, perdón. Luego está Chuquisaca y realmente Pando es el último departamento en el tema de exportación. ¿Ya? Eso para poder un poco visualizar la situación, ¿no? Ahora, aquí es lo que les comentaba hace rato, ¿no? ¿Sí? Una cosa es el volumen, ¿sí? ¿Ya? Que acá claramente nos dice que está expresado en kilos, ¿sí? Y otra cosa es el tema del factor económico, ¿ya? Este cuadro o esta torta, ¿sí? Obviamente está ordenado en función al tema del valor, ¿sí? Entonces, el departamento que tiene un mayor aporte, ¿no es cierto?, es justamente Santa Cruz, ¿no? Con 2.953 millones, ¿no? $246.746, ¿sí? Seguido de Potosí y La Paz, tal cual lo hemos analizado en la gráfica anterior. Pero otro tema es el aspecto del volumen, eso quiero que entiendan, ¿sí? Una cosa es el tema económico y otro tema es el tema de volumen, que en este caso está expresado en kilos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si se fijan, Santa Cruz en volumen tiene 6.000, ¿no?, millones de kilos. La Paz, miren, solamente tiene 305 millones. Entonces, es otro concepto, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros vamos a aquí contemplar esta diferenciación mediante el valor, ¿ya? Muy bien. Hasta ahí ya tenemos algunas conclusiones, ¿no? ¿Sí? La Paz no había estado tan mal, ¿no? ¿Sí? Bueno, veamos un poco lo que son los productos no tradicionales, ¿ya? Y aquí tengo los 10 productos no tradicionales que actualmente está exportando Bolivia, ¿ya? Veamos. El primero, ¿sí?, es la torta de soya, ¿ya? El primer producto no tradicional. ¿Qué países o a qué países exportamos? Fíjense, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, perdón, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Turquía y otros países, obviamente, en menor cuantía, ¿ya? Va la torta de soya, un producto. Exportaciones de aceite crudo de soya. Ese es el otro producto, ¿no? En este caso, el producto que está en segundo lugar, ¿no?, donde se exporta a Colombia, Ecuador, Perú, Costa Rica, República Dominicana y otros países. Entonces ahí tenemos la soya, ¿no?, la torta de soya, y tenemos el aceite crudo de soya. ¿Qué más exportamos? Miren, exportamos artículos de joyería, ¿sí? Joyas, en otras palabras, ¿ya? ¿Dónde exportamos? A Italia, ¿sí? Y Estados Unidos, ¿sí? Principalmente a Italia, ¿ya? Entonces ese es un producto no tradicional. Bolivia realmente, especialmente en el occidente, ¿sí?, tiene muy buena mano de obra en el tema de joyas, ¿no? Y realmente en un momento dado, ¿sí?, el tema de joyas era realmente un producto representativo, ¿no?, dentro de las exportaciones, que lo sigue siendo, si se fijan, ¿no? Está en el tercer lugar, ¿no?, como pueden ver, ¿ya? En un cuarto lugar está justamente las nueces, ¿sí? Las nueces, ¿sí? Cuenta la historia de que Beni y Pando prácticamente van a recolectar las nueces, ¿sí? Hay ciertas épocas. Y bueno, prácticamente mucha gente vive de eso, ¿no? Y el resto del año prácticamente sobrevive, ¿no? ¿Sí? O sea,
hay ciertas costumbres, por ejemplo, en el lado del oriente, ¿no? Entonces, de ahí tenemos el tema de nueces, por ejemplo, ¿no? Sí, que está en un cuarto lugar. En un quinto lugar está el aceite crudo, pero de girasol. ¿Ya? Ahora veamos acá, por ejemplo, en el tema de estas nueces, Países Bajos, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Canadá y otros países. Ah, entonces, este producto, por ejemplo, de nueces, va prácticamente fuera de Latinoamérica. En cambio, acá son nuestros vecinos, ¿no? Colombia, Perú, Chile, Ecuador, excepto algunos, ¿no? Como en este caso Turquía. ¿Ya? Bueno, son algunas de las características. Tenemos también lo que es la carne, ¿sí? La carne bovina, ¿ya? Pero aquí yo tengo mi teoría, por si acaso. ¿No? ¿Cuál es el país al cual exportamos? Es China. Y fíjense, es el 97%. De todo el valor, prácticamente todo representa China. Luego está Rusia, Perú, ¿no? El Congo, Ecuador y Gabón. Prácticamente no es mucho, ¿no? Pero aquí yo tengo una reflexión, ¿no? Pues no sé si han visto, había el año pasado creo que era, o más antes, el de vez en cuando, por ejemplo, el Eugenio Derbez, estaba haciendo una campaña para que ya no consumamos leche, ¿ya? No sé si se acuerdan, ¿ya? Y él explicaba, por ejemplo, que realmente para poder criar, en este caso, digamos, vacas o bovinos, ¿sí? Realmente necesitabas, en primer lugar, una gran cantidad de agua, ¿no? ¿Sí? Necesitabas una gran cantidad de espacio, ¿no es cierto? Para que puedan pastear, si vale el término, ¿no es cierto? Las vacas y todo eso, ¿sí? Entonces, él decía, ¿no? Que a causa de la carne es que realmente existe mucha deforestación primero, ¿sí? Y que realmente se estaba utilizando de mala manera el agua, por ejemplo, ¿ya? Yo sospecho, ¿no? De que China, ¿sí? Obviamente, primero, mucho espacio no tiene, ¿sí? Mucha agua, son no sé cuántos millones, no debe abundar del todo, ¿no? Entonces, ellos prefieren, ¿no es cierto?, importar carne y no lo hacen solamente de Bolivia, ¿sí? Pero ahí yo veo ese factor, ¿no? Es como que dicen, ¿no? Bueno, nosotros haremos lo que corresponde a la tecnología, ¿no? ¿Sí? Y bueno, este tema de la carne, por ejemplo, ¿sí? Lo importaremos de otros países, ¿sí? Para no afectar especialmente el tema del recurso hídrico. Entonces, es un tema de análisis, ¿ya? Pero lo que sí es cierto es de que actualmente estamos exportando carne a la China, ¿ya? Un séptimo producto es justamente el tema del aceite, pero refinado de soya, ¿sí? ¿Ya? Que igual se distribuye a Ecuador, Colombia, Chile, Ecuador. No lo tengo. En un octavo lugar, ¿sí? Está el tema de la quinoa, ¿no? ¿Sí? Si ustedes se fijan en el tema de la quinoa, exportamos a Estados ¿Ya has Unidos, charlado con Alemania, Cató o no? a ver, ahí vamos a mutear, ¿eh? Hay un micrófono suelto. Ahora sí. Entonces, en octavo lugar está lo que es la quinoa, ¿sí? Estados Unidos, Alemania, Francia, China, Países Bajos, prácticamente Europa, ¿sí? Ahí es donde valoran lo que es el tema de la quinoa, ¿eh? En octavo lugar. En noveno lugar está el alcohol etílico, ¿sí? El alcohol etílico, ¿sí? Pueden ver Perú, ¿no? Países Bajos, Chile, Colombia, Suiza, Uruguay. Y en décimo lugar está lo que viene a ser el azúcar, ¿no? El azúcar blanco, ¿no? Que se exporta a Colombia, Perú, Chile y Ecuador, ¿no? Ah, entonces hemos analizado y hemos visto, ¿no? ¿Cuáles son los productos, o por lo menos los 10 productos más importantes que no son tradicionales? Ojo, ¿ya? Que no son tradicionales. Entonces, una pregunta del examen podría decir, ¿no?
Mencione al menos 3 productos no tradicionales, ¿sí? Que exporta Bolivia. Entonces ustedes ya tienen la respuesta, ¿no? Lo que viene a ser la torta de soya, el aceite crudo de soya, ¿no? Joyería, nueces, aceite pero de girasol, carne, ¿no? Aceite refinado de soya, quinoa, azúcar y alcohol etílico, ¿sí? Esos son los productos que Bolivia exporta, ¿no? Eh, que son considerados como no tradicionales, ¿ya? Veamos, continuemos. ¿Qué más nos brinda este documento? ¿Ya? Aquí hay otra pregunta de examen también, ¿sí? ¿Ya? A ver, cuando hablamos del tema de exportaciones, ¿sí? Estamos hablando también de zonas geoeconómicas, ¿ya? Por ejemplo, la que más conocen tal vez es la comunidad andina, ¿cierto? ¿Sí? Aquí nosotros tenemos la comunidad andina, donde está Colombia, Perú, Bolivia, ¿no es cierto? Y Ecuador, ¿ya? También hay una comunidad que se llama la ALADI, que contempla a todo lo que es Centroamérica y Sudamérica, ¿sí? Entonces tenemos a la ALADI, tenemos a la comunidad andina, tenemos al Mercosur, que básicamente es los países de Sudamérica, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenemos el NAFTA, ¿no? Que incluye a los países del norte, Estados Unidos, México y Canadá, en este caso, y la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea, por ejemplo, no es un país, sino es una zona geográfica, ¿no? Estos 3 países también constituyen una zona geográfica, que es la NAFTA, ¿sí? ¿No? El Mercosur, la Comunidad Andina y la ALADI, ¿no? Son los países a los cuales exportamos, ¿ya? Entonces, la pregunta de examen podría decir, mencione al menos 2 zonas geoeconómicas, ¿sí? Zonas geoeconómicas. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el tema de la ALADI, ¿ya? Que es todo Centro y Sudamérica. La comunidad andina, que es, como les decía, una parte del altiplano, ¿no? Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, ¿sí? El Mercosur, que básicamente contempla a Argentina, ¿no? ¿Ya? Por eso se llama el Mercosur, el NAFTA en el norte y la Unión Europea, ¿ya? Veamos algunos datos particulares, ¿sí? En la LADI, el producto que tiene mayor representación es el gas natural, ¿sí? Y eso se debe porque, obviamente, tanto Argentina como Brasil son los países a los cuales nosotros proveemos prácticamente de gas natural, ¿no? Y luego, obviamente, seguido de lo que es la soya o la torta de soya y el aceite de soya y todo lo que hemos visto, ¿sí? Pero aquí hay algo bien importante, fíjense. El 50%, ¿sí? O sea, del valor corresponde al gas natural. ¿No? Dato interesante, ¿ya? En la comunidad andina nosotros no exportamos gas, ¿sí? Ahí vamos a tener otros productos, ¿no? Torta de soya, aceite de crudo de soya, pero sí exportamos gas licuado, ¿ya? Que es otra cosa, ¿no? No es el gas natural, ¿sí? Son las garrafas, vamos a decir, ¿no? En el Mercosur, obviamente debido también a lo que es Argentina, ¿sí? Lo más representativo es el gas natural. ¿Qué exportamos más al norte? Fíjense, estaño, plata, formas de oro bruto, ¿no? En otras palabras, puro minerales, ¿no? ¿Sí? Y obviamente hay la quinoa, semillas de chía y otros que también tienen, digamos, su lugar. Pero principalmente, como pueden ver, minerales. A la Unión Europea, ¿qué mandamos? Mineral de zinc, joyas, ¿no? Debe ser por lo de Italia,
estaño en bruto, mineral de plata, nueces, ¿no? Oro, ¿no? Y bueno, algo de quinoa y todo eso, ¿sí? Entonces podemos ver cuál es la tendencia de cada una de estas zonas geoeconómicas, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, ya hemos recordado cuáles son las zonas geoeconómicas que hay en nuestro, o en el cual interviene Bolivia, ¿ya? Veamos, ¿no? Las exportaciones según los principales países del destino, ¿ya? Habíamos dicho ya más antes, ¿no? Que justamente la India había sido el país, ¿no? Donde justamente mandamos o exportamos en mayor cuantía, ¿no? ¿Sí? Veamos cuál es la realidad, o sea, qué es lo que está pasando, o sea, qué cosita habíamos sabido exportar a la India, ¿ya? Fíjense, en primer lugar, ¿no? Lo que se exporta a la India es el tema de oro, ¿sí? Si hablamos desde el punto de vista económico, fíjense, el 99% de toda la exportación que se hace a la India es oro, ¿sí? Y bueno, lastimosamente, tal vez han escuchado, hace 2 semanas debe ser, ¿no? Estaban detrás de un hindú, casualmente, ¿no? Al parecer se han llevado una gran cantidad de oro, pero de manera ilegal, ¿sí? ¿No? Estaban investigando, estaban reportando a la Interpol y todo eso, ¿no es cierto? Para poder capturarlo, ¿sí? ¿En qué terminará eso? Bueno, no lo sabemos exactamente, ¿sí? Pero imagínense ese caso, ¿no? Y los casos que habrán en el tema de justamente la salida de oro, ¿no? Ilegal, ¿no? Porque este es legal, ¿no? Es lo que realmente ha tenido su paso por aduanas, ¿no es cierto? ¿Sí? Ha tenido su DUE, ¿no? Sí, su declaración correspondiente, ¿no es cierto? Pero obviamente podemos ver, ¿sí? Que había habido una gran explotación de oro en Bolivia, ¿no? Sí, es lo que podemos deducir. Entonces, con nuestro mayor cliente, vamos a decir, ¿sí? Lo que realmente es lo más representativo es el tema del oro, ¿ya? Luego, ¿qué llevamos, no? Ulexita, desperdicios de acero, hojas para chapado, o sea, tema de madera, desperdicios de aluminio, ¿no? Desperdicios y desechos de níquel, ¿no? Esos son los otros. Pero como pueden ver, realmente es casi nada, ¿no? ¿Sí? El que realmente se lleva la flor es el tema del oro, ¿ya? Entonces yo podría preguntarles cuál es el producto con mayor eh, representatividad, ¿no? De lo que viene a ser las exportaciones a la India. Entonces había sido el oro, ¿no? O sea, el mayor importador de Bolivia había sido la India, pero había sabido importar oro en bruto. Veamos quién es el segundo, ¿sí? Veamos quién es el segundo. El segundo es Brasil, ¿no? Y obviamente es por el tema del gas natural, ¿sí? Fíjense también, el gas natural representa el 89%, ¿no? De lo que viene a ser todo lo que se exporta a Brasil, ¿no? Y luego lo demás prácticamente son muy bajos, ¿no? Respecto al total, ¿sí? Por ejemplo, un 2% urea, ¿no? Ulexita, gas licuado, ulexita, plata en bruto, desperdicios de aluminio, aceite en crudo, desperdicios, óxidos de antimonio, ¿no? Veamos qué pasa con Argentina, ¿sí? Argentina también es un país que importa gas natural, ¿no? Lo cual representa, como pueden ver, un 93%, ¿sí? Entonces, yo aquí puedo sacar una conclusión, ¿no? Que prácticamente, miren, el gas que se exporta a Argentina y el gas a Brasil
tengo 1.000 millones, aquí tengo casi otros 1.000, son como 2.000 millones, más otros 2.000 millones, que son como 4.000 millones que va solamente entre el gas y el oro. ¿Sí? Lo demás prácticamente no son muy representativos. ¿Qué más exportamos pero a la Argentina? Bananas, un producto no tradicional, grano de soya, palmitos, ¿no? Luego obviamente el tema de sulfato de bario, dice, ¿no? Tejidos de tiras, hilados, ¿no? Óxidos de antimonio, ¿no? Entonces, realmente podemos ver de que lo más representativo hasta el momento es el oro y el gas natural. Japón está en cuarto lugar, ¿ya? ¿Qué exportamos a Japón? Zinc, ¿ya? Definitivamente. Plata, ¿no? Estaño, mineral. Bueno, en una poca cuantía, semillas de sésamo, ¿sí? Desperdicios de cobre, café sin tostar, azúcar, nueces, madera, ¿no? Entonces, nuevamente aquí podemos ver, por ejemplo, mineral, el 68%, más la plata, prácticamente ahí tenemos más del 90%, ¿no? Colombia, y es un poco distinta la realidad. Torta de soya, aceite, azúcar, leche, aceite, ya es un poco, ya no tanto minerales, ¿no? Sí. Y esta lista continúa. Bueno, hasta ahí es los 5 países más representativos. Pero aquí tiene que venir una reflexión, ¿no? ¿Sí? Yo últimamente he escuchado siempre, ¿no? De que hablan, ¿no? De que ya no somos un país, mejor dicho, dicen, ¿no? Somos un país ya industrializado, ya no hay esos saqueos que había antes, ¿no? Sí, antes agarraban y prácticamente se llevaban todo nuestro oro, toda nuestra plata, todo. O sea, si analizan un poco este tema, seguimos siendo un país extractivo, ¿sí? El oro está saliendo por raudales, o sea, realmente ustedes van a ver, ¿no? Más adelante de dónde habían sabido sacar, todavía no les digo, ¿sí? Pero realmente imagínense si este es el monto legal, imagínense lo que corresponde a lo que es por lo no legal, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, yo puedo concluir acá que seguimos siendo un país extractivista. ¿Ya? El día que realmente ya no exportemos gas, que ojo, es un recurso no renovable, el oro también es un recurso no renovable, ¿sí? Yo creo que, y estos minerales que también no son renovables, yo creo que vamos a tener serios problemas. En los últimos años ha habido ciertas modificaciones, ¿no? A los contratos de gas natural en lo que es Brasil, Argentina, ¿sí? Ya que se acerca el invierno, he escuchado recientemente, están en tratativas para hacer nuevas adendas, ¿no es cierto?, para modificar y poder aumentar el volumen de gas natural, ¿sí? Pero algo que me llama la atención y que preocupa realmente es el reporte que ha salido hace un mes más o menos, donde nos indica de que lo que nosotros ganamos con la venta del gas natural prácticamente se estaría compensando con el subsidio que hay a lo que es la gasolina y el diésel, ¿sí? O sea, grave, ¿no? Y es un mal y es un gran problema que se está arrastrando hace muchos años, ¿sí? Yo me acuerdo, no me acuerdo exactamente el año, pero en el gobierno de Evo Morales, ¿no es cierto? Sí me acuerdo que era fin de año, ¿sí? Trataron de quitar la subvención, ¿no es cierto? Sí, a la gasolina, ¿sí? Al día siguiente, señores,
todo estaba con otro precio, ¿ya? Y ni qué hablar de lo que es el sector del transporte, ¿no? Yo me acuerdo acá en el Alto, podemos ver nosotros de que ya esa época había gas natural, ¿no? O sea, GNB, ¿no? Y yo me acuerdo, los, los usuarios, los pasajeros, reclamábamos, ¿no? Y decíamos esa época, oye, la gasolina es lo que ha cambiado, ¿no? O sea, el precio. Vos estás trabajando, mira, aquí está tu tanque de gas, ¿por qué estás haciendo subir? ¿No? Ah, uy, era todo un problema, ¿no? Sí. Y realmente se estaba disparando el tema económico y tuvieron que derogar ese decreto, ¿no? Sí. O sea, tuvieron que eliminar porque realmente iba a haber grandes problemas, ¿sí? Porque todo iba a subir, porque todos alegaban, ¿no es cierto?, a que sus productos se transportan, ¿no? Justamente con vehículos que consumen gasolina y que consumen diésel y que por ende iba a ser más caro y asumían ese tema. El otro día vi un meme que realmente nos hace pensar y nos tiene que hacer pensar, ¿no? En el meme, la tuna vale $1, ¿no? Más o menos, ¿sí? O sea, la tuna, que es como fruto, ¿no? Y en el meme, un casero le pregunta a la señora que vende tunas y le dice, señora, ¿por qué su tuna ha subido pues a $2? ¿No? Porque ya estaba vendiendo a $2. Y la casera le dice, ah, joven, es que es por la guerra en Rusia, le dice, ¿no? Sí. Ah, ahí un poco, la verdad, ¿no? No somos conscientes como país, ¿no es cierto? Sí. Y a veces nos aprovechamos de estas situaciones, ¿no? Uno se preguntará, yo me pregunto, ¿qué tiene que ver la tuna que lo sacas de ciertos sectores, por ejemplo, acá en La Paz, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el tema de la guerra en Rusia, ¿no? ¿Por qué tendría que subir, ¿no? Sí había otros elementos como el tema de los hidrocarburos, ¿no? Sí, o sea, había ciertas especulaciones y todo eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que yo aquí quiero hacer entender y además quiero transmitir es de que no es tan cierto eso de que somos un país ya industrializado o que estamos en proceso de eh, ser industrializados, ¿sí? Acá las cifras ustedes pueden ver y realmente lo que predomina es el gas natural, los distintos minerales que hay en nuestro país, ¿no? ¿Sí? Incluyendo en este caso obviamente el tema del oro, ¿no? ¿Sí? Y lastimosamente todo eso son recursos no renovables, ¿ya? Y justamente cuando veíamos la gráfica del nivel de crecimiento de las exportaciones, justamente se debe a eso, ¿no? Porque justamente se ha incrementado grandemente la exportación de gas natural tanto al Brasil como a la Argentina, ¿no? Y no era tanto, y eso sí les digo con certeza, no era tanto un tema de que se ha hecho una mejor administración, de que no sé, se ha hecho algo innovador, no. Ha sido un tema coyuntural donde realmente los países, en este caso Brasil y Argentina, han necesitado del gas natural, ¿no? Justamente los precios también han favorecido al país, ¿no es cierto? Y por eso es que hemos tenido, ¿no?, crecimiento en el tema de exportación, ¿ya? Pero si nosotros quitamos esos productos, realmente la situación no es muy alentadora, ¿no? ¿Ya? Continuamos. Veamos qué es lo que pasa con el tema de los departamentos. Hemos visto, si vale el término, el ranking. En los 3 primeros lugares está Santa Cruz, luego estaba Potosí, si se acuerdan, y estaba La Paz, ¿no? Sí. En este cuadro, o en estos cuadros, o en estas tablas, vamos a ver, ¿no? Y analizar cuáles son esos productos que se exportan, ¿ya? Vayamos por el tema de Santa Cruz, ¿ya?
El principal producto que se exporta es gas natural, ¿no? Luego está obviamente el tema de la soya, el girasol, ¿no? Que son característicos, ¿no? Obviamente de ese departamento, ¿sí? Existen grandes extensiones, ¿no? Con este tema de la soya y lo que es el girasol. Está también el tema de la carne, ¿no? El aceite refinado, el alcohol, el azúcar, el grano, ¿no? O sea, realmente podemos ver también acá que hay un perfil, vamos a decir, ¿sí? Productor de Santa Cruz, ¿ya? Por eso está en primer lugar también, y por eso también se constituye en un lugar de oportunidades, en una ciudad de oportunidades. Pero en primer lugar está el gas natural. En segundo lugar está el tema de Potosí, como hemos podido ver. Y ahí sí podemos ver, ¿no? De que todo es minerales. Veamos. Zinc, plata, plomo, plata, estaño, ulexita, oro, ¿no? Óxidos de antimonio, minerales de cobre. Muchas, si analizamos, ¿sí? Potosí sigue siendo ese departamento, ¿no? Primero, que sigue aportando al país, ¿no? O sea, siempre se habla, ¿no? Del Cerro Rico de Potosí, siempre se habla de que, pucha, ha dado, digamos, mucho este departamento, ¿no? Sí, a la economía boliviana. Y sigue, ¿no? Y no por nada está en un segundo lugar. Pero lo triste es de que realmente el día que tal vez, no sé, pues, no sea ya, o los precios de los minerales disminuyan, ¿sí? Este departamento realmente va a tener problemas, ¿no? Sí, porque todo está concentrado en lo que viene a ser el tema de minerales. Lo cual obviamente creo que todos estábamos conscientes, ¿no? Y bueno, mm, reconocemos esa situación, ¿ya? Netamente minero, ¿ya? La Paz, a esto quería llegar. La Paz es un país, perdón, un departamento que realmente por este tema de la sede de gobierno, ¿sí? Realmente es un departamento que se perjudica mucho, ¿no? Yo les contaba, por ejemplo, en el primer capítulo, eh, yo estaba en esta empresa que se llamaba Mavet, ¿no es cierto? Que exportaba puertas macizas a lo que es Estados Unidos, ¿sí? Tuvieron que irse a Chile primero, ¿sí? Porque realmente no podían trabajar ya tranquilos, ¿no? ¿Sí? Habían bloqueos aquí, bloqueos allá, lo cual obviamente dificultaba el tema de su operación como tal, ¿no? Entonces prefirieron irse, ¿no? Al país de Chile, ¿sí? Y así, varias empresas, si ustedes analizan y si han visto, y si les ha comentado algún docente, ¿no? Muchas empresas de La Paz prácticamente o se fueron a Chile, ¿sí? O se fueron a Santa Cruz, ¿sí? Así de claro, ¿no? Entonces, como todo es acá, ¿no? Entonces, siempre hay en La Paz, en el centro, siempre hay algo, ¿no? O sea, siempre están los profesores, los médicos, los jubilados, los incapacitados, o sea, realmente es un gran problema, ¿no? ¿Sí? Pero veamos entonces por qué está en un tercer lugar, vamos a decir, ¿sí? Vamos, veamos. ¿Qué es lo que exporta La Paz? Miren, exporta el oro, ¿sí? O sea, lo que la India importa, ¿sí? Sale en su mayor esplendor o en mayor cantidad de La Paz, ¿sí? Prácticamente el 77% del oro, o sea, prácticamente el 77% de todo lo que exporta La Paz está concentrado en el oro. Más los artículos de joyería, ¿no? Aquí está el 8%, ¿sí? Estamos hablando prácticamente de un 85% más. Y luego estaño, mineral, cobre, mineral y más bien aquí café, ¿no? Plata y madera, ¿sí? Obviamente, por el sector de Alto Beni y esos sectores, obviamente todavía, ¿sí?
se está explotando ese tema, ¿no? ¿Sí? Y aquí realmente a veces hay mucho para pensar, ¿no? Y el mismo boliviano a veces un poco no piensa en su país, ¿no? Yo he hablado bastante con carpinteros de distintas zonas, ¿no? Y ellos siempre indican, ¿no? Siempre se quejan de que la madera, ¿no? De mayor calidad, lo exportan, ¿sí? Y prácticamente se quedan con la madera que no es tan buena, ¿no? ¿Sí? Cuando deberíamos incentivar, ¿no es cierto? No sé, pues la producción de muebles de calidad, ¿no es cierto? Obviamente, el mercado un poco ha cambiado, ¿no es cierto? Pero prefieren exportar madera en bruto que producir tal vez algún mueble acá en Bolivia o en La Paz, ¿no? Y lo que llama la atención es realmente este tema del oro, ¿no? Eh, hay un lugar, por ejemplo, Mapiri, ¿no es cierto? Que últimamente, ¿no es cierto? Se habla mucho de ese lugar, ¿sí? Donde se está explotando el oro, ¿no? Guanay, Tipuani, ¿no? Que también anteriormente eran lugares donde existía este mineral, ¿no? Entonces, La Paz, como pueden ver, había sabido exportar oro, ¿sí? Entonces, podemos decir y podríamos concluir en este caso que La Paz prácticamente es un departamento donde realmente se explota lo que es este mineral preciado que es el oro, ¿no? Y les vuelvo a decir, lo que habrá salido, ¿no? De manera ilegal, ¿no? Tarija, gas natural, ¿sí? Y básicamente está por eso en cuarto lugar, ¿sí? Con un 95%. ¿Ya? Luego gas licuado, 3,71. Y nada más. Todo lo demás es en menor cuantía, ¿sí? Azúcar, maíz, cingán y alcohol, ¿no? Y así tenemos el análisis, ¿no? De cada departamento. En el Beni, oro también, ¿sí? Un 79%. Nueces, madera, ¿sí? El tema de madera es bien preocupante en el lado del Beni, ¿sí? O sea, a veces la ambición, ¿no? Es tan grande que realmente no pensamos, ¿no? Lo que puede causar eso a futuro. Pero bueno, ojalá algún momento puedan darse cuenta de del daño que se está haciendo. Yo no digo que no se debe explotar, explotemos, pero de manera sostenida, ¿no? Se va a cortar por si acaso y entraríamos a nuestra tercera sesión. Termino esta parte y charlamos lo que es el primer parcial, por favor. ¿Ya? ¿Sí? En cualquier momento se va a cortar. Ya, entonces, en Beni, oro, nueces y madera. Oruro, estaño, zinc, plata y bueno, la quina, ¿no? ¿Sí? Plomo, oro también, antimonio. Entonces ahí nuevamente tenemos un departamento que está concentrado en lo que viene a ser el tema de minerales. Cochabamba, que, pucha, sorprendentemente está antepenúltimo en este ranking, ¿no? Gas natural, bananas, uria,